que Jesús subió al monte llevando consigo a Pedro, Santiago y Juan, representantes de la nueva alianza, del Nuevo Testamento. Y en presencia de ellos resplandeció brillantemente, cambiando de aspecto, y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes, dice la palabra. Cuando de pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor, que eran Moisés y Elías, representantes de la antigua alianza, del Antiguo Testamento, la ley y los profetas que iban anunciando al Mesías y la plenitud de los tiempos. En este acontecimiento de transfiguración gloriosa y de la prefiguración del anuncio de la resurrección, del triunfo de Cristo sobre la muerte y el pecado, es importantísimo y vital que descubramos que San Lucas subraya un dato para poder comprender la transfiguración, y es que dice que subió al monte para hacer oración. La oración, amadísimos, es el momento de la transfiguración. La oración, que es un diálogo sencillo, confiado y amoroso con aquel que vive y que sabemos y experimentamos en lo más profundo de nuestros corazones que nos ama. Ninguno de nosotros podría sostener una conversación con alguien muerto y con alguien que no nos ama, o de quien solo recibiéramos ofensas y heridas. Sería muy difícil sostener una conversación en espíritu de amistad. La oración, por eso, es con el Señor Dios que vive y que nos ama. Y es una conversación, una plática sencilla. No necesitamos rebuscar palabras, expresiones rimbombantes para dirigirnos al Señor. No. Lo que oramos es nuestra vida, son nuestras preocupaciones, nuestros problemas, dificultades, sufrimientos, alegrías, esperanzas, ilusiones, proyectos, todo lo que encierra nuestro ser. Hay algunas personas que pienso cometen un grave error cuando afirman que para orar, como si se tratara de un traje que hay que apartar, dicen que hay que dejar de un lado los problemas, dejar de un lado las preocupaciones. Y entonces, si fuera así,
¿Qué es lo que vamos a orar? ¿Qué temas vamos a platicar con el Señor? Si de lo que hablamos con Él, amadísimos, es de nuestra vida, con todo lo que experimentamos, con todo lo que llevamos en nuestra mente y en nuestro corazón, en nuestros pensamientos y en nuestros sentimientos. Decírselos al Señor con normalidad y sencillez, confiándonos en Él, dejándonos, entregándonos, abandonándonos en sus manos, como se hace con un amigo. Y un amigo que nos ama, que sabemos nos ama. Un amigo que no nos reprocha. Un amigo que no nos juzga, no nos condena, no nos señala. Mucho menos que nos castigue. Un amigo de quien siempre, por lo tanto, vamos a esperar todo bien. Así es hermoso platicar con alguien. Pienso que todos hemos tenido y tenemos la experiencia que hay gente con la que platicamos y al conversar con ellos sentimos descanso, sentimos paz interior, nos sentimos contentos. Pudiéramos pasar mucho tiempo, probablemente horas, platicando con ellos. Así es nuestra plática con el Señor. Así debe ser nuestra conversación con el Señor. A veces en la oración hay dispersión, distracción, ¿verdad? Como decía Santa Teresa, la loca de la casa, la mente se nos dispara y comenzamos a pensar en nuestra propia vida, en nuestros problemas, en dificultades. Y siempre he pensado en este caminar de la oración, que esas dispersiones y distracciones hay que volverlas oración. Hay que volverlas oración. Sí, porque al final de cuentas y en definitiva es nuestra vida. Es nuestra vida. Entonces, si me permiten la expresión, no nos distraigamos ni nos dispersemos en la ya dispersión y distracción que tengamos. Tomémosla, esa distracción, esa dispersión, y orémosla. Y hagamos de ello oración. Incluso en la oración también vienen perturbaciones. Estando en la oración, de pronto puede venir un mal pensamiento. Y me atrevo a decir, también esa perturbación, orémosla. Pongámosela, depositémosela al Señor. Porque Él nos conoce, Él sabe quiénes somos, cómo somos. Y no permitamos que el demonio nos aleje de ese momento de encuentro y de confianza con el Señor. Es más, si descubrimos que es perturbación, depositándosela al Señor, continuemos nosotros platicando con Él. No nos entretengamos en eso, que es lo que el maligno quisiera. Y voy a decir todavía más. En la oración podría venir también una tentación, claro que sí.
Si el mismo Señor fue tentado en el desierto, estando en oración. Si el mismo Señor fue tentado en la cruz, estando en oración. En la oración también podemos ser tentados con cualquier tipo de seducciones del mal. Pues nosotros, con la gracia del Espíritu Santo, por decirlo de esa manera, adelantémonos. Y esa tentación también convirtámosla en oración. Y pidámosle al Señor que nos ayude a superar nuestras fragilidades, nuestras debilidades. Él sabe que somos pecadores. Sí. Y voy a insistir sobre este tema de la perturbación y de las tentaciones, más que de la distracción y de la dispersión, porque el maligno en eso nos puede jugar una mala pasada y ya hacernos sentir mal, hacernos sentir que le hemos fallado al Señor, comenzar a reprocharnos que cómo es posible que en un momento tan sagrado haya venido semejante tentación a mi pensamiento, a mi mente. Pues, hermanos, eso en la vida de la oración es hasta normal, porque el maligno está acechando para que no tengamos esa conversación amistosa, cariñosa con el Señor. Y entonces, insisto, volvamos oración también eso. Y sigamos adelante, no nos entretengamos en eso. Porque son trampas del demonio. ¿Sí? Y vuelvo a insistir, incluso si se descubren, cuando se descubran, todavía con mayor razón, porque ya el Espíritu Santo, que es, atentos, quien ora en nosotros, es el Espíritu Santo quien está orando, no somos nosotros sola y únicamente, es el Espíritu el que está haciendo y llevando ese diálogo. Nos habrá hecho descubrir la perturbación o la tentación precisamente para que no nos dejemos perturbar y para vencer la tentación. Esta oración nos da paz interior. La oración ilumina nuestra mente y nuestro corazón. Porque después de hablar con el Señor, o más bien después de hablarle al Señor, hay que escucharlo. Diálogo es entre dos. Después de hablarle, hay que escucharlo. Y lo vamos a escuchar a través de su palabra. Vamos a escuchar al Señor desde la palabra. Desde la palabra de Dios. Y no hemos de complicarnos buscando nosotros a veces peligrosamente algún texto bíblico que nos podría satisfacer. No, ya nuestra Santa Madre Iglesia, a través de la liturgia, nos propone todos los días textos bíblicos, precisamente para poder ir a la fuente y poder escuchar al Señor. Y si me permiten algunos consejos en este sentido, vayan en primer lugar y directamente al texto del Evangelio. Porque el Evangelio es el mismo Cristo vivo. Es la palabra hecha carne.
El Evangelio es la buena noticia, es la plenitud de los tiempos, es el cumplimiento de las Escrituras. Pero antes de leer y meditar el Evangelio, siempre, por favor, invoquen al Divino Espíritu. No solo porque es el Espíritu Santo quien ora en nosotros, como hemos dicho, iluminados por San Pablo, sino también porque es el Espíritu Santo quien nos hará interpretar y discernir según la enseñanza de la Iglesia qué es lo que el texto evangélico quiere decirme, qué es lo que el texto del Evangelio me dice a mí. Y al ir leyendo despacio y pausadamente ese texto evangélico, vayan tratando de abrir el corazón para ver cuál es la palabra, cuál es la expresión, la frase, el versículo que te impactó, que te llamó la atención. Ahí está el Señor hablándote. Eso quiere el Señor que medites, a eso quiere el Señor que le pongas atención y que desde ahí revises tu vida. Por eso les decía, en este diálogo sencillo, confiado, amistoso y amoroso con el Dios que vive y nos ama, nosotros encontramos luces en nuestros pensamientos. Encontramos luces en nuestros sentimientos. Podemos ir descubriendo la voluntad de Dios en nuestra vida e irla cumpliendo. En esta oración, en este diálogo con el Señor, vamos también tomando nuestras decisiones. Nunca tomen decisiones, hermanos y hermanas, sin antes habérselas consultado al Señor. Siempre cuando viene un seminarista a decirme, Monseñor, voy a salirme del seminario, hay dos cosas inmediatas que les pregunto. ¿Ya lo consultaste con tu director espiritual? Y la segunda, ¿ya fuiste a orar? Me recuerdo en una ocasión un muchacho que nosotros mirábamos y discerníamos que tenía vocación sacerdotal. Y aquel joven, queriendo salirse del seminario, pasó platicando horas conmigo. Y cuando vi y descubrí que cualquier tipo de argumento que le pusiera no era aceptado por él, le dije, una sola cosa te hace falta y es lo más importante. Anda, postrate en la presencia de Jesús sacramentado. Las grandes decisiones de la vida, hermanos amadísimos, y aún las pequeñas, no se toman sentados en un escritorio. No se toman sentados en una banca cualquiera, no. Se toman en la presencia del Señor. Se toman en oración. Y dichosos, fíjense bien, aquellos que puedan tener, como dice el Papa Francisco, aunque sea un momentito todos los días de oración, dichosos son si lo hacen en la presencia de Jesús sacramentado. Bienaventurados son los que lo puedan hacer en la presencia del Señor Eucaristía, donde está Él en cuerpo, alma, sangre y divinidad. Siguiendo adelante con el texto, es importante señalar que la transfiguración narrada por San Lucas sucede después, inmediatamente después que
el Señor le ha anunciado a sus apóstoles que será entregado por los escribas y fariseos y será crucificado, muerto y resucitar al tercer día. ¿Por qué? Porque si la oración, hermanos, es nuestra transfiguración, si es en la oración donde nos transfiguramos todos por esta acción que el Señor va haciendo en nuestra vida, en nuestros pensamientos y sentimientos, el camino para llegar a eso, para llegar a la transfiguración, es la cruz. Y en esto el Señor siempre, como en todo, nos ha hablado claro. Si alguno quiere ser mi discípulo, que renuncie a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Hermanos, la cruz es inherente a nosotros. La vida trae cruces. Algunas son temporales y pasajeras, sí, y otras son más permanentes. Hay cruces temporales y pasajeras, momentos difíciles en la vida, pero que pasan, que terminan pasando, que van a pasar. ¿Son cruces? Claro que sí, porque nos hacen sufrir, pero son pasajeras, son temporales. Otras son más permanentes. Pienso en las enfermedades crónicas. Pienso en el sufrimiento con un hijo, una hija, en el mismo matrimonio. Cada uno de nosotros puede identificar cuáles son sus cruces temporales y pasajeras y cuáles son las más permanentes. Pero esta cruz, amadísimos, hay que cargarla rectamente asumida. Y mi experiencia personal, si me lo permiten, es que para cargar la cruz rectamente asumida, lo primero es hacerlo en silencio. No, la cruz no se puede cargar alardeando. No se puede cargar la cruz protagonizando, haciendo alardes del sufrimiento, de la dificultad por la que estás pasando. La espiritualidad de la cruz, en primer lugar, es el silencio interior y por lo tanto el silencio exterior. Cristo en el camino a la cruz y en la cruz, ven, no blasfemó, no alardeó, no protagonizó. Fueron apenas 7 palabras las que dijo en la cruz. Por eso, junto al silencio, en la espiritualidad de la cruz, tiene que haber humillación. Toda cruz, hermanos, pasajera, temporal o permanente, o más permanente, nos humilla. Claro que sí. Nos humilla porque es pesada. Y entonces muchas veces, como a Cristo, nos tira al suelo. Pero es parte de vivir rectamente la cruz, la humillación, el abajamiento, el rebajarse, el callarse, el hacer silencio. Y todo esto, hermanos amadísimos, nos va purificando. Estos son misterios divinos en los que el Señor nos va educando y nos va poco a poco inspirando y nos va enseñando. Y cuando esa cruz se vive rectamente asumida, entonces se llega inevitablemente a la transfiguración. El fin de nuestra vida no es la cruz, es la transfiguración. El fin de nuestra vida no es la cruz, es la resurrección.
La cruz es solamente el camino que nos lleva a ese momento de glorificación no humana, no mundana, sino de glorificación en el Señor Jesús.